Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos otra vez a Pasteles y Pinceles. Si son nuevos, hola, yo soy Fer. Y yo soy Mari. Y esta semana les tenemos la segunda parte del video de útiles comestibles. Vamos a hacer unos como estos lápices de gomita o las acuarelas comestibles, porque como nos pidieron este video en los comentarios. Así que bueno, aquí está por fin. Y recuerden que esta es la última semana para participar en el sorteo. Todavía pueden participar, así que no olviden suscribirse y apretar la campanita. Y muchos de ustedes también nos comentaron que algunos no tenían cuenta de Instagram y no sabían cómo se iban a enterar de los ganadores. Así que abrimos una nueva cuenta de Facebook y les dejamos el link acá abajo para que vayan a la página oficial. Así que bueno, vamos a la parte 2 que ya nos habían pedido tanto. No nos vamos a esperar y vamos directo al video. Para hacer la gomita o borrador comestible, vamos a empezar con un poco de malvaviscos derretidos y le vamos a agregar un poco de azúcar glass. Si vieron la parte 1 de esta serie, sabrán que esa es la receta para las gomitas de lápices también. Y ahora vamos a tomar nuestro fondant y lo vamos a moldear en forma de rectángulo, del mismo tamaño que las gomas azules que tengo aquí al lado. Y luego con un cuchillo liso le vamos a cortar todos los bordes a nuestro fondant para que quede recto. Y luego vamos a sacar la goma original y lo vamos a reemplazar con el pedacito de fondant. No me imagino la cara de sus amigos cuando los vean darle una mordida a su borrador. Para esta segunda idea vamos a tomar un set de acuarelas y le vamos a quitar todos los pedacitos de pintura. No los vayan a tirar porque después de esta broma seguramente pueden volver a usar las pinturas. Y una vez que esté separado, lo vamos a lavar con agua y jabón súper bien hasta que ya no quede nada de pintura. Y con un poquito de azúcar glass y un chorrito de leche, vamos a hacer un frosting de cualquier color para rellenar los huequitos. No hace falta hacer mucho frosting porque nada más hay que rellenar un pedacito muy pequeño, entonces yo les sugiero que hagan como entre 1 y 2 cucharadas de cada color. Nosotras queríamos que nuestras acuarelas comestibles se parecieran lo más posible a las originales, entonces hicimos los mismos colores de frosting que tenía el set de acuarelas que compramos, pero ahora sí que ustedes pueden hacer cualquier color que ustedes quieran. Y ahí les va un tip importante, antes de que se seque el frosting tienen que darle un par de golpecitos así para que quede la superficie completamente lisa. Y ahora que tenemos nuestras acuarelas de frosting preciosas, vamos a regresarlas a la caja del principio. Lo padre de estas es que el frosting de arriba se endurece un poco, pero lo de adentro sigue suavecito, entonces es súper fácil de sacar del molde cuando te lo vayas a comer. Para la idea número 3 vas a necesitar media taza de leche, 2 sobres de grenetina y un paquete de gelatina de tu sabor favorito. Y luego vamos a echar la leche, la grenetina y el paquete de gelatina completito así sin miedo y le vamos a dar un par de vueltas para que se vaya disolviendo. Y luego lo vamos a calentar a fuego lento entre 4 y 5 minutos hasta que ya no nos queden grumos y nos quede una mezcla completamente líquida. Y ahora lo pueden hacer todos del mismo color, pero si no, divídanlo en diferentes tazas y píntenlo del color que ustedes quieran. Y ahora vamos a ponerle un pedacito del tape a un lado de un popote y le vamos a echar aceite de cocina del normal y lo vamos a vaciar completamente. Esto es nada más para que no se le pegue la gelatina, pero es el paso más importante, que no se les vaya a olvidar. Y ahora sí vamos a rellenar todos los popotes con nuestra gelatina. Vamos a meterlo al refri entre 30 y 45 minutos para que se cuaje. Y ahora vamos a quitarle el tape y como le echamos aceite, el lápiz de adentro tiene que deslizarse poco a poco hasta salir completamente del popote. Con una servilleta le vamos a quitar todo el exceso para que quede bien seco y ya tenemos nuestra primera parte para los lápices de colores que se doblan. Para las puntitas vamos a moldear un poquito de fondant y le vamos a pintar la punta con un poco de colorante negro. Y ahora tomen un poquito de espagueti y a uno de ellos córtenle un pedacito. Eso es lo que vamos a usar para juntar la punta con el resto del lápiz. Ahora pueden quitárselo antes de comerlo, pero si se lo comen no pasa nada. Y ya te quedó un lápiz que parece de estos de goma que puedes doblar y jugar con ellos, pero en realidad están hechos de gelatina. Esta fue mi receta favorita de la semana porque aparte de ser deliciosos, son súper entretenidos. Para esta última receta vas a necesitar una hoja de azúcar que venden en reposterías y pastelerías, una regla, una perforadora y colorante azul y rojo. Y mira qué fácil es esta idea. Vamos a empezar con un pincel muy finito a hacer líneas a lo largo de todo el papel para que se parezca a las hojas de todos tus cuadernos.
Y no se les vaya a olvidar la línea vertical roja que va en el lado izquierdo de la hoja. Y ahora lo único que nos falta para que quede como una hoja de verdad es perforar los 3 agujeritos que tienen todas las hojas para que quepan en las carpetas. Y una vez que la tengas, pon un montón de hojas normales en una carpeta y encima la hoja de azúcar comestible. Es el lugar perfecto para guardarla y hacerle una broma a todos en el salón. Así que aquí están las 4 ideas para útiles comestibles que puedes enseñarle a tus amigos y confundir a tus profesores. No olviden darle like y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!